Hola, estudiantes. En esta ocasión vamos a revisar un ejercicio de el concepto de trabajo y energía. Es el ejercicio 1. El texto dice que analizamos un auto cuya masa es de 1.600 kilogramos, el cual parte del reposo y acelera uniformemente durante 7 segundos sobre una carretera recta y horizontal. Si la aceleración media que presenta el auto es de 4.8 metros sobre segundos al cuadrado, calcular la potencia que desarrolla el auto en esas condiciones. Para ello vamos a emplear las dos formas que conocemos para calcular el trabajo. Y vamos a considerar también que el auto se mueve en condiciones ideales, es decir, que no se toma en cuenta el rozamiento que tiene el mismo con el aire o de las ruedas con el camino. Nos vamos a auxiliar de este pequeño esquema. En este esquema nosotros vemos que pues el auto va de una posición de inicio, está representada con el número 1, a una posición subsecuente o final que está representada con el número 2. En la posición 1 tenemos ahí cierta información, que es la posición de inicio, asumimos que es 0, la velocidad de inicio es 0, porque parte del reposo, y a partir de ese momento también empezamos a contabilizar el tiempo, el cual vale 0. Una vez que llegue a la posición final, bueno, tendremos que conocer en su momento cuál es ese vector de posición final, x sub 2, cuál es la velocidad que tiene en esa posición final, la v sub 2, y para ello sabemos, conforme al texto, que ha transcurrido un tiempo de 7 segundos. Bien, luego entonces las incógnitas que nosotros tenemos que conocer es la posición final y la velocidad final. Bien, conviene recordar, vaya, que para calcular el vector de desplazamiento, es decir, lo que ha recorrido o lo que se ha desplazado mi partícula desde el punto 1 hasta el punto 2, pues vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que el vector de desplazamiento, delta x, se obtiene si al vector de posición final, x sub 2, le restamos el vector de posición de inicio x sub 1. Bien. Para encontrar el intervalo de tiempo entre la posición final y la posición inicial, también esta fórmula es muy útil. Dice que el tiempo que tiene mi partícula cuando llega a la posición final, le restamos el tiempo que tenía cuando estaba en la posición de inicio, que por cierto era 0. Hacemos las operaciones respectivas, entonces el 7 segundos que se tomó la partícula en alcanzar la posición 2 menos el tiempo de inicio que era 0, pues nos da un intervalo de tiempo de 7 segundos. Ahora bien, de una de las ecuaciones de Newton, la del desplazamiento, nos dice, vaya, que la posición final es igual a la posición de inicio más la velocidad de inicio por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración media que tiene mi partícula, el auto, por el intervalo de tiempo al cuadrado. Sustituimos los datos conocidos, la posición de inicio vale 0, velocidad de inicio es 0, por el intervalo de tiempo, por supuesto, este producto se va a volver 0, y nada más nos va a sobrevivir el tercer término, un medio por el valor de la aceleración, que es 4.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el intervalo de tiempo al cuadrado. Hacemos las operaciones respectivas y encontramos que el vector de posición final tiene un valor de 117.6 metros. Por supuesto, si este vector de posición final lo aplicamos en esta fórmula que habíamos revisado para encontrar cuánto vale el vector de desplazamiento, haciendo las sustituciones respectivas, entonces al vector de desplazamiento lo encontramos si al vector de posición final le restamos el vector de posición de inicio, y pues en este caso coincide el vector de desplazamiento con mi vector de posición final. Es muy importante no confundirse entre los dos. Bien. Ahora, de las ecuaciones cinemáticas también de Newton, digamos, una que nos permite calcular la velocidad final es esta ecuación, la cual dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad que tenemos al inicio más el producto de la aceleración por el intervalo de tiempo. Hacemos las sustituciones respectivas y encontramos que la velocidad que tiene mi partícula, la posición 2, es de 33.6 metros sobre segundos.
Bien, luego entonces si consultamos el esquema del ejercicio, vemos que ya tenemos mayor información en nuestro esquema. Entonces vemos aquí pues toda la etiqueta que nos indica la información cinemática asociada en la posición 2 de mi partícula. En la posición inicial pues ya teníamos la posición de inicio igual a 0, velocidad de inicio también igual a 0 y el tiempo de inicio también igual a 0. Pero ahora lo que notamos es que también ya conocemos nuestro vector de desplazamiento, el cual obtuvimos, repetimos, al vector de posición final le restamos el vector de posición de inicio y nos da este vector de desplazamiento, el delta X, de 117.6 metros. Bien, ¿qué es lo que sigue ahora? Tenemos que calcular el trabajo que desarrolló el auto, o mejor dicho, el motor que tiene el auto. Y para ello, pues, recordamos cuál es la primera forma para calcular el trabajo. Dice que el trabajo que se realizó entre la posición de inicio y la posición final va a ser igual a la fuerza que es tangente al vector de desplazamiento por el vector de desplazamiento. Aquí, por supuesto, si nosotros nos acordamos, si sustituimos las unidades que tiene la fuerza, que son Newton, y las unidades que tiene el vector de desplazamiento, que son metros, dado que es un producto punto o producto escalar entre esas dos unidades, la unidad que nos resulte, Newton por metro, le podemos llamar Joule, como dice aquí, y lo representamos con una letra J mayúscula. Bien, la segunda forma que tenemos nosotros para calcular el trabajo, que también le llamamos principio del trabajo de la energía, nos dice que el trabajo que ocurre o se desarrolla de la posición de inicio a la posición final es igual a la diferencia de dos energías cinéticas, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Claro, eso lo representamos aquí de manera sintética, aunque sí desarrollamos cada uno de los términos para calcular una energía cinética, vemos que necesitamos multiplicar la masa por la velocidad que tiene mi partícula en la posición final al cuadrado y eso por un medio. Asimismo, la energía cinética que tiene al inicio, pues la fórmula es similar. La masa de la partícula por la velocidad que tiene al inicio al cuadrado y eso por un medio. Y esa segunda forma nos permitirá calcular el trabajo. Bien, regresando a lo que es la primera forma para calcular el trabajo, según Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la masa del auto, según el texto, es de 1.600 kilogramos y que la aceleración del auto es de 4.8 metros sobre segundos al cuadrado. Si sustituimos estos dos datos en esta fórmula, ¿verdad? Encontramos que la fuerza que está realizando el trabajo, que es tangente al vector del desplazamiento, tiene un valor de 7.680 newtons. Ahora bien, la fuerza que está realizando el trabajo, si nosotros consultamos el esquema, es tangente al vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento va justamente de la posición de inicio a la posición final sobre la trayectoria que es recta y horizontal. Y la fuerza que está realizando el trabajo también es tangente al vector de desplazamiento, es decir, ambos vectores se tocan. Luego entonces, nosotros tenemos ahí o intuimos que hay un ángulo asociado de 0 grados, el ángulo que forma la fuerza que realiza el trabajo, con el vector de desplazamiento. Dado que ese ángulo asociado es de 0, cuando calculamos el coseno de ese ángulo, pues nos da 1. Si regresamos y vemos aquí esta fórmula, entonces la fuerza que está haciendo el trabajo por el coseno del ángulo teta, que en este caso es 0, esto se vuelve 1, y entonces la fuerza tangencial que está realizando el trabajo, multiplicada por el vector de desplazamiento, pues nos va a, dar simplemente el producto de la fuerza, que es 7.680 por el vector de desplazamiento, que habíamos calculado anteriormente y que vale 117.6 metros. Si hacemos las operaciones respectivas, luego entonces el trabajo realizado entre la posición de inicio y la posición final es de 903.168 joules. Con la segunda forma para calcular el trabajo, o lo que es el principio del trabajo y la energía,
Igual, si sustituimos los datos conocidos, tenemos que un medio de la masa, que es 1600, por la velocidad final que tiene mi partícula en la posición 2, que es de 33.6 metros sobre segundos, lo elevamos al cuadrado, y a eso le vamos a restar la energía cinética que tenemos al inicio, pero como la velocidad de inicio es 0, este término se cancela, luego entonces nada más nos quedamos con este, hacemos las operaciones respectivas y encontramos que el trabajo que se desarrolló entre la posición de inicio y la posición final es de 903.168. Y como vemos, este valor coincide también con el que calculamos con la primera forma de obtener el trabajo. Luego entonces podemos observar que es indistinto calcular el trabajo con cualquiera de las dos formas para hacerlo. Ahora bien, vamos a calcular la potencia que desarrolla el motor del auto. La potencia está definida por esta expresión. El trabajo desarrollado entre la posición de inicio y la posición 2 lo tenemos que dividir entre el intervalo de tiempo. Esta expresión de la potencia considera que el trabajo neto realizado por la partícula es en condiciones ideales y en el tiempo que se ha desarrollado, que en este caso fue de 7 segundos. Algo importante de resaltar es que en este ejercicio no se trabaja con la eficiencia del sistema. Bien, si sustituimos los datos, luego entonces el trabajo, que es de 903.168 joules, lo dividimos entre 7 segundos, que es el intervalo de tiempo, y obtenemos que la potencia tiene un valor de 129.024 watts o 129.024 kilowatts. Para un mayor aprendizaje, realizamos ahí una conversión de unidades empleando el factor de conversión. En este caso, la potencia de 129.024 watts lo multiplicamos por el factor de conversión, el cual nos dice que si leemos verticalmente el factor de conversión, un caballo de fuerza es igual a 745.700 y fracción watts. Y los watts se van a eliminar y nos sobreviven las unidades llamadas caballos de fuerza o horsepower, y hacemos las operaciones respectivas y encontramos que la potencia expresada en caballos de fuerza es de 173.02 caballos de fuerza. Y bueno, espero que se haya entendido, que haya quedado claro. Si hay alguna duda, bueno, ya tendremos oportunidad de aclararla y comentarlo cuando nos contactemos. Gracias, hasta luego.